Vamos a dar comienzo a la rueda de prensa de presentación del título propio de la Universidad de Burgos sobre Derechos Humanos en España y Europa desde una perspectiva comparada, que da comienzo hoy hasta el día 11 de abril del 25. Y, en primer lugar, dar la bienvenida a todos los estudiantes, profesores y egresados de la Universidad Católica de Colombia que vienen un año más y ya van 13 a estudiar este título a la Universidad de Burgos. Para mí es un enorme placer, como codirector del título, recibiros, daros la bienvenida. Gracias también a Nuria Villoso y a las personas de mi equipo, a Marta, que está también aquí, al delegado de la universidad, a Marco Yanguola, y a la delegada de facultad, porque esto es un día importante, dado que lo que hacemos es estrechar vínculos entre distintas partes del mundo que hablamos la misma lengua, que es el español, con institutos jurídicos muy comunes, que son los jurídicos, y con una lengua que nos une, que es el español, y con raíces, como muy bien dice la Red Hispanoamericana de Derechos Humanos Francisco de Vitoria, que los derechos son todos los mismos. Por tanto, os doy la enhorabuena, os recibo aquí en la sede de la Facultad de Derecho, está en la sala de juntas, no es aquí donde se van a realizar las clases, sino en el aula de Romeros, pero hemos querido hacerlo aquí un poco en formato rueda de prensa de presentación del título y, sobre todo, de la segunda cuestión de la rueda de prensa de ahora, que es la declaración de la Red Internacional Hispanoamericana de Derechos Humanos Francisco de Vitoria. Bien, de parte de vuestro decano, el doctor Germán Silva, también felicitaciones. Estuvimos ayer hablando, largo y tendido, de muchas cosas, y entre ellos del título propio que ahora se presentaba y que vosotros vais a hacer durante estas 2 semanas, y también de la segunda parte de la rueda de prensa, que es la declaración de la dirección de la Red Hispanoamericana de Derechos Humanos Francisco de Vitoria en relación con las políticas migratorias de Estados Unidos, que hemos denominado Derechos Humanos para todos los migrantes. El que quiera el texto original, aquí tenemos copias, se lo podemos dar, y también a los medios de comunicación aquí presentes. Voy a tratar de leerla de forma extensa, pero no de forma íntegra, porque es un poco largo y seguramente podría cansarles. En primer lugar, ¿en qué fecha se hace? 31 de marzo del 25, lugar Burgos, España. Es hoy aquí donde se da comienzo a la presentación mundial de esta declaración de la dirección de la Red Hispanoamericana en esta materia. Se va a hacer también en Bogotá, Colombia, va a incluirse también en las canales de televisión de los aliados de la red, y también en Santiago de Chile y en todas las sedes de las entidades públicas y privadas que conforman la red. Por lo tanto, esto es una primicia informativa a nivel mundial que se da inicio por razones exclusivamente de los horarios. El primer horario propio de poder hacer ruedas de prensa es el que tenemos aquí ahora en España. Considerandos, la Red Hispanoamericana de Derechos Humanos Francisco de Vitoria, delante de la Red Francisco de Vitoria, tiene entre sus fines difundir el texto y los valores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y entre ellos la promoción y el fortalecimiento del respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos de todas las personas, especialmente respecto de los colectivos más vulnerables, tanto en España como en Hispanoamérica y en el resto de los países de lengua española. Segundo, considerando que quienes nos han precedido, y en primer lugar y de forma visionaria, el burgalés Francisco de Vitoria, establecieron que las personas tienen por naturaleza una disposición a la sociabilidad amistosa y a la comunicación, de lo cual se desprende un derecho de éstas a comunicarse con los demás y a recorrer las diversas regiones de la tierra y permanecer por algún tiempo en ellas sin que ninguna autoridad pueda impedírselo, a menos que el transeúnte cometa un daño a esas regiones o a sus habitantes. Relectio de Indis, año 1539. Tercer, considerando que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, meta séptima de la resolución Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de fecha 25 de septiembre de 2015, establece literalmente que se debe facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Haciendo nuestro el contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en París de fecha 10 de diciembre de 1948, y demás normas vinculantes y obligatorias del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, aplicables con efectos jus cogens por parte de todos los Estados signatarios, nos permitimos señalar lo siguiente. Y ahora sí leo literalmente la declaración. Primero, la Red Francisco de Vitoria considera que el fenómeno de las migraciones no puede ser contenido exclusivamente con medidas represoras, sino con la elaboración y planificación de estrategias públicas
que permitan la gestión razonable de estos movimientos de personas, cualesquiera que sea el ámbito territorial y subjetivo a los que se aplique, y la necesaria colaboración de los distintos Estados partícipes en estos flujos migratorios. Paréntesis, gobernanza de las migraciones. Segundo, la Red Francisco de Vitoria considera que cualquier política pública con efectos severos sobre la migración debe respetar y adecuarse al Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular, que, aprobado en Marrakech, Marruecos, el 10 de diciembre de 2018, establece como objetivos, entre otros, los siguientes. Primero, garantizar los derechos de los inmigrantes a la información y a la identidad legal. Segundo, abordar y reducir las vulnerabilidades y las violaciones de los derechos humanos en el contexto de la migración. Tercero, respetar los derechos humanos en las fronteras y llevar a cabo un examen, una evaluación y una derivación de los migrantes basados en los derechos humanos. Cuarto, proteger el derecho a la libertad y a no ser detenido arbitrariamente, incluso dando prioridad a las alternativas a la detención de inmigrantes. Y, por último, mantener las prohibiciones de expulsión colectiva y expulsión para todos los migrantes, garantizando que el retorno sea seguro y digno y que la reintegración sea sostenible. Tercera declaración. La Red Francisco de Vitoria, a la vista de cuanto acontece y con el mayor respeto a la soberanía y legitimidad del actual Gobierno de los Estados Unidos de América, le insta a que reevalúe la decisión de la Secretaría de Seguridad Nacional de fecha 5 de febrero de 2025, por la que se da por concluida la designación de Venezuela para el estatus de protección temporal, TPS, por sus siglas en inglés, del año 23, y con fecha de efectos el día 7 de abril de 2025, exponiendo a situación de detención administrativa o deportación forzada a más de 347.000 venezolanos beneficiados por el Gobierno de los Estados Unidos con este estatus migratorio regularizado. Igualmente, igual solicitud se hace a la decisión de fecha 25 de marzo del 25, por la que se elimina el programa Parole humanitario, del que son titulares más de 532.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, que les permite vivir y trabajar temporalmente y de forma regular en Estados Unidos desde el año 22, pues tras su cancelación deberán salir del país antes del 24 de abril de 2025. Cuarto, la Red Francisco de Vitoria anima a todos los profesores, investigadores y estudiantes de estas entidades que la integran para que valoren la posibilidad de actuar como amigos Curie de conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, paréntesis, denominada Pacto de San José de Costa Rica, cierro paréntesis, y los mecanismos de protección internacional previstos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos para coadyuvar a la salvaguardia de los derechos humanos de cuantas personas puedan ser objeto de detención o deportación en las próximas fechas. Vivan los derechos humanos de las personas, cualesquiera que sea su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Firmados, doctor Santiago Bello Paredes, director de la Red, doctor Jesús Enrique Caldera Infante, subdirector de la Red, y la licenciada Rocío Serrano Callejas, secretaria académica de la Red. Este es el contenido íntegro de la declaración, y ahora solo me permito daros dos datos. Esta actuación legítima, porque competencia tiene el Gobierno de los Estados Unidos para hacer esto, pero no de esta forma, que es lo que viene a decir la declaración, afectará a 879.000 personas en este mes de abril del año 25. Por eso yo creo que la actuación de la Red es la que aquí se ha dicho a través de esta declaración que hace la dirección de la Red Hispanoamericana de Derechos Humanos Francisco de Vitoria, en la cual también está integrada la Universidad Católica de Colombia, y es esto, digamos que el primer lugar donde se hace, Burgos, España, y se va a ir repitiendo de esta forma o formas similares en México, Colombia, Perú, así, hasta llegar a Chile, para alzar nuestra voz, porque somos juristas y yo creo que es el arma con el que tenemos que combatir ante esta situación que nos parece de extrema complejidad para casi 900.000 personas, más allá de su ideología y nacionalidad.